¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por recibirnos esta mañana y felicitaciones por la hermosa actividad que están desarrollando en el Día de la Presión Arterial. Así es, ¿no? Así es, correcto. Una manera de que la gente se arrime y se controle y venga, que pase por acá a ver cómo está su presión, su peso, lo medimos, le controlamos también la altura y bueno, y controlamos el índice de masa corporal para que puedan llevar un control más o menos de cómo estamos. ¿Por qué los seres humanos padecen de presión arterial, doctora? De presión alta, eso me refiero, hipertensión, ¿no? Claro. Presión tenemos todos, gracias a Dios, si no, no estaríamos vivos, ¿no? Sí, la presión es necesaria, digamos, Obviamente. eso es un mecanismo que el cuerpo necesita, pero bueno, el problema es que los seres humanos hemos descontrolado por ahí o exigido mucho al cuerpo y perdido el equilibrio en muchos aspectos, y entonces esto lleva a que el cuerpo también se desequilibre y por lo tanto suba la presión de una forma permanente, constante, descontrolada, y a veces necesitamos reacomodar un poquitito algunas cosas en la vida para que eso vuelva a bajar o a controlarse, ¿no es cierto? Ya sea con medicación, en muchos casos, y dentro de todo lo que se puede, mejorando la calidad de vida, que eso es lo principal. Ya le vamos a preguntar a Pamela cómo influye la alimentación, pero a usted le voy a preguntar cómo influyen los problemas, las preocupaciones, doctora. ¿Eso también tiene algún impacto? En realidad todo tiene un impacto. Nosotros de por sí generamos el mecanismo de aumento de presión de forma natural, ¿no es cierto? Ante el estrés, ante situaciones alarmantes, preocupantes, bueno, ante la actividad física también, inclusive, es un mecanismo natural. El problema es cuando nosotros permanentemente estamos ante situaciones estresantes, preocupantes y estamos expuestos constantemente ante esos agentes que nos provocan este mal. Lo que genera estrés. Exacto, y no encontramos una vía de escape, tal vez, una manera de equilibrar esa situación adversa, y esto genera como complicación el aumento continuo de la presión, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es intentar encontrar la manera de equilibrar y tener un momento en donde esa continuidad de estrés y de factores adversos lo podamos disminuir, lo podamos controlar y encontrar la manera de escapar de eso, ¿no es cierto? Qué difícil, ¿eh? En este tiempo, sobre todo, que la situación del país está tan complicada para muchos argentinos. Es verdad, pero un desafío. Hay situaciones que no las podemos evitar, pero uno tiene que saber cómo enfrentarlas, digamos, de una manera saludable la podemos enfrentar nosotros. ¿Y cómo venimos con la presión esta mañana? Contanos, digo yo, la temperatura está un poco baja, eso también cambia los niveles seguramente, ¿no? Sí, el frío también afecta, ¿no? Pero bueno, vamos bien con los controles, la verdad que se suma la gente, se está controlando y eso es importante, que invitamos siempre también que sigan controlándose, también en el centro de salud siempre estamos disponibles para hacerlo. No necesitan sentirse mal para poder hacerlo, sino que pueden pasar en cualquier momento y controlarse la presión y de cualquier edad, que es muy importante. Estos días ha concurrido bastante gente que la verdad que son edades por ahí de grupos de personas que no se controlan muy seguido, pero está bueno que están llegando a controlarse para saber cómo están, que eso es importante, así que los invitamos que sigan haciéndolo. Claro que sí, seguro. Doctor, ¿y cómo bajamos un cambio, como dicen los chicos, ¿no? La doctora Doris planteó algo muy interesante, ¿no? Que son los problemas, las preocupaciones, y ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos cambiar nuestra actitud frente a la vida? Sí. ¿No? Buenos días a todos. Gracias por estar y hacerse presente. Bueno, hoy es un día especial, digamos, el 17 de mayo, el Día de la Hipertensión Arterial, y siempre tratamos de concientizar a la población. Esto es una actividad en lo que nosotros llamamos promoción de la salud, promoción de hábitos saludables. Y como decía bien Doris, el ser humano está siempre en búsqueda constante del equilibrio. El tema es alcanzarlo y tenemos, como en todo, digamos, como en toda enfermedad crónica, factores que ayudan y factores que por ahí no ayudan tanto. Y obviamente que siempre tratamos de llevar a la comunidad el tema de los controles, de llevar y cambiar hábitos saludables, como Pamela bien va a decir ahora, digamos que tenemos acá siempre lo que es la dieta saludable. Y obviamente que
como todo, digamos, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica silente, es decir, que no da aviso. A veces cuando nos da aviso es demasiado tarde, por eso siempre tratamos nosotros desde mi profesión, como de mi especialidad, la pediatría, como también obviamente Doris desde la clínica médica, siempre tratamos de aconsejar. En los controles siempre es importante, como bien dice Viviana, acercarse, controlar la presión arterial, controlar el peso, controlar la talla, controlar el índice de masa corporal, que son todos datos que nos pueden ir dando directa o indirectamente que esa persona padece hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Tratando de, obviamente, buscar ni el sedentarismo, ni la excitación y el correr permanentemente. Hoy, como bien decías vos, o sea, hay una situación que por ahí no podemos hacer nosotros demasiado, pero el estrés, el politrabajo, el que la plata no llega, el que cómo hago para llegar a fin de mes, obviamente que todo eso hace que estemos en permanente alerta. Tratar en lo posible de tener nuestro momento de actividad física, de caminata, de no estar tan sentado, pero el estrés, como bien hace poco hubo una charla ahí en la ganadera, digamos, o sea, cómo manejar el estrés, cuándo el estrés es bueno, cuándo el estrés es malo. Obviamente que nosotros tenemos que estar en una situación de alerta, pero regulada, digamos. Pero si estamos corriendo permanentemente, vos decís, el estrés afecta, y sí, porque hace que nuestro corazón lata más fuerte, entonces estamos exigiendo, la presión por ahí se sube un poquito, que nos duele la cabeza, pero a veces ese síntoma llega tardíamente. Entonces la forma de poder, qué mensaje llevar a la población, los controles periódicos, controlar, tomarse la presión, es algo totalmente gratuito. El centro de salud siempre está abierto de 7 a 19 y las enfermeras siempre bien predispuestas para controlar la presión, para pesar, para medir, para decir que estamos bien, no estamos... Tenemos que acudir al médico, tenemos que hacer un chequeo, tenemos que ir al cardiólogo, tenemos que hacer unos análisis médicos. Bueno, eso con pequeñas cosas que no son costosas, simplemente hacernos un tiempo, acercarnos al centro de salud, podemos llegar a tiempo antes de que esa hipertensión arterial nos dé síntomas que nos afecten a la salud. ¿Y a qué edad empieza, Ariel? Usted es pediatra, ¿los niños tienen hipertensión también? Obviamente, o sea, la hipertensión se clasifica, digamos, en primaria o esencial o en secundaria. En pediatría por ahí se da la secundaria. ¿Secundaria por qué le decimos secundaria? Alguna afectación, sí, metabólica, cardíaca, renal, que nos pueda elevar la presión arterial. Nosotros los pediatras, obviamente, con un manguito especial, siempre digamos, o sea, aconsejamos que ese manguito ocupe las 2/3 partes del brazo, o sea, entre el hombro y el codo, tomamos la presión arterial en lo posible, porque los chicos a veces no se dejan, el llanto que puede obviamente también elevar la presión, pero desde la edad pediátrica vamos haciendo esos controles. Siempre nosotros hablamos de prevenir enfermedades crónicas del adulto en el niño. Claro. Entonces ya desde edad temprana nosotros vamos dando esos tips, esas pautas de una vida saludable, de la actividad física, de la alimentación, que siempre damos esas charlas en pediatría, y con eso obviamente vamos previniendo a edad futura enfermedades como el sobrepeso, la hipertensión, ¿sí? Diabetes, aumento del colesterol, triglicéridos. Entonces hay muchas cosas que podemos ir haciendo que son pequeñas, grandes cosas y que no son costosas. Ya vamos con Pamela, un minuto más, porque tengo que preguntar si es verdad, como dicen, que las arterias se ensanchan y que algunas personas tienen 17 o 18 y para ellos es totalmente normal. ¿Esto es verdad, doctora? ¿Algo de esto es cierto? En realidad, el concepto de hipertensión no es que las arterias se ensanchan, sino que se ponen rígidas, claro, se endurecen, sí, ¿no? Y esto es provocado por un proceso crónico inflamatorio en el organismo. Pierden esa elasticidad y la capacidad de moverse y de adaptarse y de volver a su presión habitual, entonces quedan rígidas. Y no es normal que uno funcione con la presión alta. En realidad, a veces el cuerpo se puede acostumbrar a eso y a veces uno puede sentir el efecto de la normalización de presión como una baja de presión, claro, claro. Pero así como se ha adaptado al aumento progresivo de la presión, se puede adaptar a la normalidad a través de la presión, claro. Y ese es el objetivo, digamos, volver a darle la elasticidad a las arterias, a volver a valores normales, porque trabajar a tanta exigencia
el cuerpo en algún momento pasa factura. El ACV, por ejemplo, puede ser una consecuencia. Exactamente, el ACV, problemas en los riñones, las arterias del corazón, porque un concepto que hay que tener en claro que cuando uno tiene hipertensión la tiene en todo el cuerpo, no en una parte del cuerpo. Entonces, así como aparece algún problema, por ejemplo un ACV, no quita que ya no estén sucediendo problemas en otros órganos, solo que no hayan sido evidentes todavía. Pero en general, cuando se ve el síntoma en una parte del cuerpo, ya en otras avanzó y también está ocasionando problemas. Entonces es muy importante entender que todo nuestro cuerpo está formado de arterias. Cuando la presión sube, todo el cuerpo está afectado también. Así que... Muchas gracias, Doris, muchas gracias. Y bueno, un aspecto fundamental, y por eso terminamos con Pamela, es aprender a comer saludablemente, ¿no? Y disminuir el consumo de sal, por ejemplo, que tanto daño provoca en el ser humano. Sí, buenos días. Sí, la mala alimentación y el exceso de sal, como vos decís, es uno de los factores de riesgo para hipertensión arterial, además de obviamente el sedentarismo o el sobrepeso. En realidad la mayoría del consumo de sal, se dice que entre un 70 y un 80% de la sal que consumimos proviene de los alimentos industrializados en realidad. Pero bueno, hábitos saludables también es, por ejemplo, no llevar el salero a la mesa, que es una costumbre muy frecuente también. A veces la comida no se prueba y se agrega la sal porque es la costumbre estar en la mesa. Entonces eso es fundamental tratar de evitarlo. Cocinar sin sal, cuando se cocina el arroz, cuando se cocina el fideo, cocinarlo sin sal. Y después lo que nosotros estamos enseñando es cómo reemplazar la sal por especias o por hierbas aromáticas. Te iba a consultar eso, ¿con qué reemplazamos la sal, Pamela? Exacto, reemplazarla con especias como puede ser azafrán, cúrcuma, algo de jengibre, hay muchas especias que se pueden utilizar y las hierbas también, albahaca, menta, romero, estragón, tenemos muchísimas hierbas para distintos platos, para lo que sea pescado o para lo que sean vegetales o para armar bebidas, para armar aderezos, también se pueden hacer, por ejemplo, ahí tenemos la receta de aderezo de mayonesa, que se puede hacer con aceite de oliva preferentemente, que si bien a veces uno dice, bueno, es más caro el aceite de oliva, pero es el más recomendado y se consume poquita cantidad. También es importante aumentar el consumo de pescado, si es fresco mucho mejor, si es enlatado, bueno, se puede enjuagar o buscar aquellos que digan sin agregado de sodio. También ahora tenemos con el etiquetado frontal el sello de exceso de sodio, que es más fácil porque resume un poquito de lo que es la tabla nutricional y lo expresa adelante como el sellito de advertencia. Entonces eso también sirve mucho, poder evitar aquellos alimentos que contengan ese sello de exceso en sodio. ¿Y con las bebidas qué pasa? ¿Las bebidas carbonatadas, por ejemplo, tienen algún impacto en la presión arterial? ¿U otro tipo de bebida? ¿El alcohol, por ejemplo? Claro, bueno, ahí las bebidas que vos mencionás porque contienen cafeína. La cafeína eleva la presión arterial, sí. Claro. Café, mate, té, que tomamos tanto los argentinos. Claro, el café, bueno, va a elevar más, ¿sí? Contiene mucho más cafeína, pero también las otras sustancias, las otras infusiones también, el mate, el té también. Sí, reducir quizás el consumo, no evitarlo del todo, pero reducirlo, pero el café sí eleva la presión. Pamela, gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable.